tardes. Buenas tardes. Hoy día vamos a hacer el tema de bases moleculares de la transmisión hereditaria. Entonces, cuando hablamos de bases moleculares, estas bases moleculares están dentro del campo del rubro de la genética. Entonces, la genética tiene varias subdivisiones, varias ramas, ¿no? Entre ellas es la parte molecular. Podemos hablar un poco de proteómica, de transcriptómica, metabolómica, citogenética, ¿no? Entonces, ¿por qué yo menciono en el tema, ¿no?, bases moleculares de la transmisión hereditaria? ¿Lo molecular se podría transmitir a generación, sí o no? ¿Todo lo que es molecular se puede transmitir? ¿O solamente algún patrón de cierto tipo de características que se podrían transmitir? Por ejemplo, ¿el cáncer se podría transmitir? ¿Todo cáncer se puede transmitir? Hay cánceres que son hereditarios y hay cánceres que no son hereditarios. Entonces, hay que tener muy en cuenta entonces que hay algunos patrones nomás o unas características que se pueden transmitir, ¿no? Si yo pongo como ejemplo del cáncer, todo cáncer es genético, pero todo lo que es genético no es necesariamente hereditario. Entonces, nos vamos primero a las generalidades que nosotros vamos a hablar en el curso y por qué es muy importante estudiar la parte molecular. Y dentro de la molecular, lo que es molecular, tenemos que entender principalmente qué son los ácidos nucleicos, ¿no? Los ácidos nucleicos que tienen dos formas principalmente, ¿no?, que es el ADN y el ARN, ¿verdad?, ¿no? Estos principios que yo les voy a hablar sobre el ADN y el ARN son la causa principalmente de cualquier tipo de la mayormente de enfermedades genéticas. Una enfermedad genética cualesquiera ahora se puede decir como un tipo de etiología que tiene una base molecular, una base a nivel del ARN o a nivel del ADN. Ahora, hay otros principios que también involucran tener algún tipo de enfermedad. No sé si ustedes habrán escuchado la epigenética. ¿Qué es la epigenética, por ejemplo? A ver, tu compañero, ¿qué es la epigenética? Es cuando el ambiente puede producir cambios en la propia genética. No hablamos de cambios, pero por medio de la... Bueno, básicamente se refiere a que por medio de la metilación de ciertos codones se puede tener, por así decirlo, una base hereditaria, pero por el ambiente. Ya, sí, casi 80-70% está bien. Entonces, cuando su alumno o el alumno, su compañero habla del ambiente, son estos factores externos que hacen cambios en la secuencia del ADN o no. Estos factores externos o ambientales en epigenética, ¿va a haber cambios en la secuencia del ADN, sí o no? ¿Sí? ¿Marcarían sí? ¿La mayoría marcaría sí? No. La epigenética hace que estos cambios externos, como las metilaciones, que su compañero dijo, las acetilaciones, sean factores reguladores, nada más. No producen cambios o variantes o mutaciones en la secuencia del ADN. Cuando hablamos de un cambio genético, ahora sí, eso sí produce un cambio o una variante, una mutación en la secuencia del ADN. Cuando hablamos de epigenética, solamente estamos hablando de los factores externos que regulan alguna expresión de un gen que puede producir un cierto tipo de alteración o un tipo de enfermedad. Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Quería más o menos ver cómo está un poco esa parte. Si hablamos del ADN, entonces si nos vamos atrás del ADN, entonces tenemos que hablar que este ADN tuvo una estructura que fue determinante para poder nosotros comprender de qué estaba formada químicamente. Entonces tenemos que hablar de algunos personajes
como James Watson, Francis Crick, ¿no? Algunos que tal vez ustedes ya han leído, Rosalind Franklin, por ejemplo, ¿no? Que hizo que tomó la fotografía 51. Mediante una difracción de rayos X pudo determinar los otros investigadores mencionados y que ganaron el premio Nobel, no Rosalind Franklin, los cuales pudieron publicar la fotografía y publicar la estructura del ADN en el año 1953, ¿no? Entonces, ¿cómo está formado el ADN de manera rápida? ¿Cuáles son sus componentes? ¿Cuántos componentes tiene el ADN? 3, ¿no? ¿Cuáles son? Un grupo fosfato, una pentosa y una base nitrogenada, ¿no? Este ADN, químicamente, ¿qué es? ¿Es básico, neutro o ácido? ¿Quién le da la acidez? ¿Qué componente le da la acidez al ADN o al ácido nucleico? ¿El? Grupo fosfato. ¿Alguien dijo algo, otra cosa? ¿Por qué el grupo fosfato? A ver, recuerden, amigo, química, tal vez un poco de química. ¿Qué carga tiene el grupo fosfato? Negativa, ¿no? Entonces, este tipo de componente hace que se comporte de una manera ácida, ¿no? El ADN ácido nucleico. Ahora, con respecto a su estructura u organización, estas son secuencias o unidades repetitivas, ¿no? Como podemos ver acá. A ver, vamos a ver. Unidades repetitivas y están formadas por bases nitrogenadas. Y estas bases nitrogenadas en el ADN tenemos, ¿cuáles serían principalmente? A ver, para recordar, adenina, timina, citosina y guanina, ¿no? Son 4, ¿no? En el ADN, ¿no? ¿Y cómo se unen? ¿Cómo se van a unir? A ver, ¿cómo se van a unir las bases nitrogenadas? ¿Cómo se unen? Por puentes de hidrógeno. ¿Cuántos puentes de hidrógeno hay entre adenina y timina? 2. ¿Y citosina y guanina? 3, ¿no? ¿Ven? Que ustedes ya saben. Ahora, ¿qué tipo o qué forma del ADN nosotros encontramos generalmente en los seres vivos? ¿De qué tipo? ¿Cuál es la forma? Alfa, beta o zeta. Ahí está, lo pueden leer, ahí está en la diapositiva. Entonces, si les preguntan en el examen, ¿no? Si les preguntan en el examen, ¿no? ¿Cuál es la forma o estructural del ADN que nosotros encontramos en la naturaleza, principalmente en los seres vivos? Es la forma B, ¿ya? La alfa y la zeta se encuentran en otro tipo de situaciones extremas en los seres vivos. Puede ser termófilos, ¿no? Entonces, principalmente es la forma beta y es la que se basó también Watson y Francis Crick, ¿ya? Es la forma beta que la cual nosotros tenemos. Ahora, ¿de cómo va el ADN? ¿De 3' a 5'? ¿De 5' a 3'? Es de 5' a 3', ¿no? Son cadenas antiparalelas que se unen mediante las bases nitrogenadas por los puentes de hidrógeno, ¿no? Y cada nucleótido que está acá, ¿qué es el nucleótido? El cual está formado 5' a 3' que va cada nucleótido, se van a unir por enlaces fosfodiéster, ¿no? Como me habían mencionado. Ahora, si yo les digo, chicos, ¿cuáles son las bases purinas y cuáles son las bases pirimidinas? ¿Cuáles son las purinas? Y guanina. ¿Y las pirimidinas? Ya, entre esas, si lo vemos así, ustedes observen la imagen. ¿Cuál es la diferencia entre una adenina y una timina? ¿Qué tienen las purinas? Ven ustedes en química les dan anillos aromáticos, les han mencionado. Tienen 2, ¿no? Y las pirimidinas, 1 nada más. Entonces, esta forma estructural química es la que diferencian entre una purina y una pirimidina, ¿no? Adenina y guanina tienen 2 anillos aromáticos, si preguntan en el examen, y las pirimidinas tienen 1 nada más, ¿no?
en las cuales ustedes ya me han mencionado cuáles son. Ya, ahora vamos con respecto rápido al empaquetamiento del ADN. Todo comienza entonces con algo esencial, desde lo más esencial, que ya sabemos que la estructura del ADN está formada por bases nitrogenadas, una pentosa y un grupo fosfato, ¿no? Y mientras este ADN se va plegando, se va condensando o se va empaquetando, al final va a producirse una estructura más compacta, ¿no? Pero para eso tenemos que saber que su unidad estructural funcional son los nucleosomas. Los nucleosomas, los cuales están formados por ADN y ¿qué más? El nucleosoma. Estamos recordando nada más, ¿no? Histonas, ¿no? Histonas, ¿no? Un octámero de histonas con una histona H1, ¿no? Que le da la estabilidad. Este octámero luego va a irse condensando, empaquetando, formando algo más condensado, hebras de 10, luego solenoides, luego van a formar asas cromatídicas de 300 y luego ya va a formar al final el cromosoma en sí. El cromosoma que nosotros, si lo vemos a nivel citogenético, ¿en qué estadio tendríamos que verlo para que, en el cual está su máxima condensación? En estadio de metafase. Entonces, el cromosoma nosotros lo vamos a ver en su máxima condensación, en estadio de metafase, ¿ya? Ahora, antiguamente siempre a nosotros nos han dicho de que el ADN pasa al ARN. ¿Cómo se llama el proceso cuando se pasa el ADN al ARN? Transcripción, ¿verdad? El ADN, el ARN pasa mediante un proceso llamado transcripción. Y el ARN luego pasa a proteínas mediante traducción, ¿verdad? Mediante traducción. Y eso antiguamente se decía que era unidireccional. ADN, ARN y proteína. Actualmente solamente se seguirá ese flujo unidireccional, o ya han cambiado ya. Ahí está, por tu amigo, tu compañero mencionó un ejemplo, ¿no? Del VIH, que es lo que hace, ¿no? ¿Cuál es el ácido nucleico del VIH? ¿ADN o ARN? ARN, ¿verdad? Entonces, para poder replicarse en la célula hospedera, lo que tiene que hacer es un proceso de retrotranscripción o transcripción reversa o inversa, ¿no? Que va a hacer que el ARN se convierta en un ADN complementario, ¿no? ADN o cDNA, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ya no es unidireccional, ahora es bidireccional. El ADN se puede convertir en ARN y el ARN se puede convertir en ADN. Asimismo, hay proteínas que nosotros generamos y estas proteínas actúan como factores de transcripción o reguladores para poder producirse la expresión de un gen o la expresión genética, ¿no? Entonces hay que verlo acá de esta manera, que es bidireccional. Mencionado esto, ya nosotros sabemos que la replicación, ¿en dónde se da? ¿En el núcleo de la célula o en el citoplasma de la célula? La replicación en el citoplasma. A ver, están recordando su parte de... En el núcleo de la célula, ¿verdad? En la replicación se da en el núcleo de la célula. ¿Y la transcripción reversa dónde se da? O la transcripción, diré, normal, ¿dónde se da? ¿En el núcleo o en el citoplasma? En el citoplasma. ¿Segura? La replicación y la transcripción se da en el núcleo de la célula, ¿no? Entonces nosotros tenemos acá una célula, ¿no? Una célula, aquí está su núcleo, ¿no? Este es el núcleo. Tenemos el ADN y este ADN puede replicarse, transcribirse, y luego de la transcripción se va a generar una ARN mensajero inmaduro. Inmaduro primero comienza, un ARN mensajero inmaduro. Este ARN mensajero inmaduro
luego va a ser un proceso llamado splicing alternativo o splicing, ¿sí? ¿Qué hace el splicing? En el ARN mensajero inmaduro, que va a eliminar los intrones, ¿verdad? Estamos recordando, Segundo año. Ya, entonces, ustedes de alguna manera saben que el splicing alternativo va a eliminar los intrones, ¿no? ¿Va a ser eso dentro del núcleo o en el citoplasma? En el núcleo, todavía estamos en el núcleo, toda la transcripción va a estar siempre en el núcleo, todavía no estamos pasando al citoplasma. Entonces, este ARN mensajero inmaduro, que ustedes van a sacar los intrones por el proceso de splicing. ¿Por qué sacaríamos los intrones? ¿Qué son los intrones? Es la parte no codificante, es decir, esa parte no codificante no va a producir ¿qué cosa? Proteínas, ¿no? La parte codificante produce proteína y la parte no codificante no produce proteína. Pero puede esta parte codificante, ahora ya se sabe con los estudios, que produce cierto tipo de factores que ayudan para la regulación genética. Anteriormente se creía que los intrones eran como un material genético o una secuencia de ADN basura, por así decirlo, pero ahora se sabe que es muy importante también para la regulación genética. Saliendo este ARN mensajero, ¿ya dónde sale? Ya está, ya tuvo el proceso de splicing. ¿Dónde va a salir? Al citoplasma, ¿no? Y ahora sí en el citoplasma, ¿qué va a pasar? La traducción. ¿Y qué es la traducción? ¿Qué va a producir? Proteína, ¿no? Va a producir proteína, ¿no? Entonces, entender muy bien que la replicación es semiconservativa. ¿Por qué se dice que es semiconservativa una replicación del ADN? Se va a conservar una copia original, ¿no? Se genera una copia, una hebra, y se conserva una original, ¿no? Y la replicación del ADN, seguro ustedes ya la han visto tal vez en la academia, en el colegio, ¿no? Entonces, involucra una cierta de enzimas, de factores que van a ayudar a generar la hebra que se va a generar, ¿no? Entonces, para eso estas hebras tienen que estar abiertas, ¿no? ¿Y cuál es la enzima que abre la cadena? Helicasa, ¿no? La topoisomerasa se encarga de regular la tensión de las hebras, ¿no? Para que no se vuelvan a enrollar. También se producen otro tipo de enzimas como la polimerasa, ADN polimerasa, alfa, epsilon, delta, ¿no? Todas ellas van a ayudar a colocar los nucleótidos o los deoxinucleótidos trifosfato para generar la cadena nueva, ¿no? También, ¿y cómo se produce, cómo actúa la ADN polimerasa de 3' a 5' o de 5' a 3'? Siempre, chicos, de 5' a 3'. Si viene en el examen, ¿cómo actúa la ADN polimerasa de 5' a 3', ¿no? Y para la cadena discontinua, para que de alguna manera se siga replicando el ADN, van a ver como unos fragmentos de Ogasaki. Tener en cuenta que al momento que el ADN polimerasa actúe, se tiene que basar de un fragmentito cortito al inicio, llamado cebador, primer, pues un oligonucleótido o una secuencia nucleotídica de ARN. Ese primer cebador lo elabora la ARN polimerasa. Esta ARN polimerasa genera secuencia nucleotídica y la ADN polimerasa luego va a venir y va a comenzar a colocar los nucleótidos, ¿no? Los deoxinucleótidos. Entonces hay que entender muy en cuenta que la ADN polimerasa, estamos recordando, alfa, va a colocar 20 a 30 nucleótidos y luego se va a cansar. Entonces
va a perder la procesividad. Entonces para eso hay otro tipo de enzima como la polimerasa epsilon y la delta, que van a ayudar a terminar de colocar todos los nucleótidos, ¿no? Entonces es así como se va a hacer la replicación del ADN. Entonces, el gen, cuando hablamos ya de gen, este gen, cuando yo hablo de un gen, este gen se encuentra en el ADN o en el ARN. Cuando yo digo, esta es una secuencia de un gen, ¿hablo de ADN o de ARN? ADN. Y este ADN está formado por una porción promotora, una porción exónica, intrónica y una porción terminal, ¿no? Entonces, este ADN, para recordar nada más, va a sufrir, este ADN va a sufrir una transcripción, se forma un ARN mensajero inmaduro. Este ARN mensajero inmaduro, yo les pregunto, chicos, ¿quién es más estable, el ADN o el ARN? Si yo coloco un tubito, un volumen de 1 ml o 100 microlitros, estos tubitos que cuando hacemos extracciones de ADN y ARN en el laboratorio, y coloco el tubito en una gradilla y coloco ADN y coloco un tubito que tenga ARN, ¿cuál se va a degradar más rápido? ¿Quién se va a degradar más rápido? El ARN. ¿Por qué? ¿Por qué el ARN se degradaría más rápido que el ADN? ¿Cuántas cadenas tiene el ADN? Y el ARN. Entonces, al tener una sola cadena, el ARN tiende a degradarse más rápido, porque no está protegido. No está protegido por puentes de hidrógeno. El ADN, al ser doble hebra, está más unido con su cadena complementaria. Entonces, el ARN es fácil de degradar. Pero hay mecanismos que hace la célula para que no se degraden tan fácil. Entonces, lo que hace colocar en los extremos es una caperuza y una poliadenilación, ¿no? Adenilación, ¿no? En los extremos para que no se degraden muy rápido. Este ARN mensajero luego va a hacer el proceso de maduración o el splicing alternativo, se va a generar el ARN ya maduro y luego se va a formar la proteína, ¿no? Ya de la transcripción del ADN, para recordar rápido, nomás chicos, hay una ARN polimerasa que junta un factor, junto a un factor se va a unir y van a reconocer el promotor para luego codificar la proteína. Muy importante saber que esta RNA polimerasa, cuando se une al factor, va a generar una holoenzima. ¿Qué es una holoenzima? Es una enzima con un factor, ¿no? Y esta enzima, ¿cómo se llamaría? Apoenzima. O sea, la holoenzima es una enzima con un factor. ¿Y cómo se denomina la enzima? O sea, acá el azul sería el factor. El lila sería la apoenzima. Todo este complejo es la holoenzima. Esta holoenzima que luego va a abrir la hebra de ADN, se va a unir a la parte de promotor y luego va a transcribir una secuencia, ¿no? Una cadena de ARN de crecimiento, ¿no? Cuando ya ven la secuencia de terminación, ahí para y ya se generó la cadena de ARN completo, ¿no? Esa transcripción, ¿cómo se va a dar? ¿De 5' a 3' o de 3' a 5'? Siempre de 5' a 3', siempre de 5' a 3'. Y síntesis de proteínas, rápido nada más, chicos, ustedes tienen que entender que para eso necesitamos algunos otros tipos de ARN, ¿no? Por ejemplo, el ARN ribosomal y el ARN de transferencia. Entonces nosotros vemos acá en la imagen, que el ARN de transferencia iniciador, que tiene un anticodón, se tiene que unir al codón de inicio del ARN.
Y todo individuo acá, a veces ya algunos ya nacen sabiendo esto, que el codón de inicio es adenina, uracilo y guanina. Si en el examen les viene, ¿cuál es el codón de inicio en eucariota? El codón es AUG, adenina, uracilo y guanina. Es ahí donde se va a anclar el ARN de transferencia con su anticodón para iniciar el inicio de la traducción. ¿Listo? Luego va a bajar, bueno, ya ustedes ya saben ya que, bueno, captura un aminoácido. ¿Cuál sería el primer aminoácido que codifica el AUG, el codón de inicio? Pregunta de examen, ¿no? Siempre. ¿Cómo se llama el primer aminoácido? Metionina. El metionina es el primer. Cualquier proteína que ustedes van a generar en su vida, cualquier proteína que ustedes generen, insulina, hemoglobina, todo lo que están generando en su cuerpito, todo comienza con el aminoácido metionina. Todo comienza con el aminoácido metionina o el codón de inicio AUG, con el codón de inicio AUG. ¿Listo? Ahora, ¿por qué se dice que el código genético es degenerado? No es porque lo estoy insultando, ¿no? Degenerado. ¿Por qué se dice que el código genético es degenerado? Entre las características del código genético marquen las respuestas correctas. ¿El código genético es degenerado o no es degenerado? ¿Por qué se dice? ¿Por qué? En la pregunta, ¿por qué el código genético es degenerado? Marque la alternativa correcta. ¿Ah? Exacto, ¿no? Hay varios tripletes o codones que pueden generar. Por ejemplo, este triplete, citosina, uracilo, uracilo, me da este aminoácido. Este me da el mismo aminoácido. Este triplete me da el mismo aminoácido. O sea, varios tripletes o codones me pueden dar el mismo aminoácido. Y este es muy importante porque el momento que nosotros veamos mutación o variantes genéticas, no necesariamente una mutación puede repercutir en la elaboración de una proteína, porque el código genético es degenerado. Entonces, propiedades del código genético: universal, degenerado, lineal. Para recordar nada más, ¿no? Entonces, es muy importante entonces saber que en los genes o en el material genético es donde se encuentra toda la información que rige nuestra parte del metabolismo, toda la parte de la producción de proteínas, todo lo que está dentro de nuestro organismo está determinado por los genes. La forma de su cabello, el color de ojos, todo se encuentra en las secuencias nucleotídicas o en el ADN, ¿no? En el ADN, ¿no? Es muy importante saber. Entonces, es así que la alteración de estos genes puede producir cierto tipo de cambios en la expresión de los genes, Entonces, este tipo de variantes puede producir cierto tipo de penetrancia o expresividad. ¿Qué era penetrancia? ¿Ah? ¿Qué dice? Por ejemplo, hay que ver con un ejemplo nada más lo puedo mencionar. Yo tengo 10 individuos y los 10 individuos para un gen específico tengo un genotipo, los 10 individuos tienen un genotipo característico. Por ejemplo, A mayúscula y A mayúscula, ¿no? Que hablamos el otro día en la clase. Pero esos 10 individuos que tienen A mayúscula y A mayúscula, solamente 8 expresan fenotípicamente la enfermedad. Entonces, si es de 8 de 10, yo estaría hablando de una penetrancia de, ¿cuánto por ciento? Del 80%. Los 10 tienen el mismo genotipo, pero solamente 8 le expresan. Estamos hablando de una penetrancia del 80%.
Y cuando hablamos de expresividad, creo que está más adelante, ya. Ahorita vamos a hablar de expresividad. Entonces, un ejemplo de penetrancia sería una enfermedad como el retinoblastoma, por ejemplo, ¿no? Que puede ser hereditario y puede ser también no hereditario. ¿Ya? Hay enfermedades que uno dice, esta enfermedad es hereditaria, se transmite de generación a generación, pero hay enfermedades no hereditarias que tienen una variante de novo. ¿Qué significa variante de novo? Una nueva variante repentina, por ejemplo, ¿no? ¿Qué ha ocurrido? Puede ser en el momento del desarrollo, al momento de la formación del cigoto. Por eso es muy importante relacionar la genética con la embriología, porque todo el desarrollo embrionario está a base de la genética, de la parte molecular. La formación de sus dedos, la forma de su oreja, todo tienen bases genéticas, ¿no? Entonces, en este caso, si hablamos de un retinoblastoma, el cual tiene una herencia autosómica dominante, vamos a observar que tiene una penetrancia incompleta, ya que el 90%, ¿no? Expresan el 90%, ¿no? O sea, acá entre las características podemos ver que este es un tipo de cáncer que se observa en la iris y forma este tipo de características clínicas en el individuo, en este caso es un niño. Y con respecto a la expresividad variable hay que entenderla de que si yo les dije que de estos 10 individuos, 8 presentaban la enfermedad, es decir, del 80%, había una penetrancia del 80%. Si yo hago otro ejemplo y digo, de estos 10 individuos, todos tienen la enfermedad, pero hay atenuantes, hay niveles. Uno tal vez, si la persona tiene, por ejemplo, campodactilia, puede ser que de los 10 dedos que tiene, uno nomás se vea de manera flexionada, pero puede ser que otro individuo tenga 2 dedos de manera flexionada, o puede ser que un dedo de otro individuo tenga un nivel más flexionado. Entonces, ahí se dice que la expresividad es variable. La tienen, todos la tienen la enfermedad, fenotípicamente la expresan, pero algunos es más drástico que otros, ¿no? Entonces, para eso nosotros vemos, hay algunos tipos de enfermedades ya características, como la neurofibromatosis, la fibrosis quística, la osteogénesis, el albinismo, la polidactilia también, ¿no? Ahora, hay un término muy importante en genética, que es la pleitropía. ¿Qué involucra esto? Que un gen puede causar varios efectos múltiples. Ustedes en el examen les preguntan, ¿no? Cuando hablamos de que un gen puede causar varios efectos múltiples, estamos hablando de un caso de pleitropía. Entonces, en el síndrome de Marfan, lo que se va a ver de manera clínica es que estos tienen varias condiciones, como problemas de visión, torso corto, cuerpo alto y delgado, brazos largos, ¿no? Entonces, este gen que está alterado, o la mutación que está dentro de este gen, produce varias características clínicas, ¿no? Pleitropía. También hay otro tipo de herencia o base molecular que ya se está estudiando, que está relacionada con caracteres limitados al sexo. Es decir, que dependiendo del sexo, si es masculino o femenino, ya de alguna manera solamente se puede expresar uno de ellos dependiendo del sexo. Caso típico es producción de leche, por ejemplo, ¿no? Solamente la producción de leche lo puede hacer principalmente las mujeres, ¿no? Salvo de que tenga alguna alteración de dimorfia sexual o genitales ambiguos, que puede ser que un varón pueda producir un tipo de leche. Pero en este caso, este tipo de enfermedad es un carácter limitado al sexo. Caracteres influidos por el sexo. Tanto el femenino como masculino puede expresar
lo pueden expresar, pero se hace más drástico o más probabilístico, o la penetrancia es mayor si es masculino o si es femenino. Esta enfermedad, por ejemplo, la hemocromatosis hereditaria, es más penetrante en masculino que en femenino, ¿no? Como se pueden ver acá. Y también la edad de gestación mucho, la edad de aparición depende mucho. Ahora, acá estamos ya hablando al revés, con respecto a la heterogeneidad genética. Acá ya hablaríamos de que varios genes involucrados, o varias mutaciones en los genes, varios genes involucrados, pueden producir un solo efecto. La pleitropía era de que un gen produce varias manifestaciones clínicas. Y acá es al revés, la heterogeneidad genética, varios genes, un solo efecto. Por ejemplo, el síndrome de Waardenburg lo que produce es una sordera profunda, unas alteraciones pigmentadas, pero todo esto, toda esta manifestación clínica es producida por 6 genes diferentes. El PAX3, el MITF, o sea, estas alteraciones de estos 6 genes van a producir el síndrome de Waardenburg. Yo en el examen no les voy a poner, díganme cuáles son estos 6 genes, ¿no? O marque cuáles, porque no se van a memorizar los 6 genes. Pero de alguna manera quiero que entiendan, aunque la idea se entienda, de que todos estos 6 genes, o las mutaciones que abarcan en estos 6 genes, están involucrados solamente un solo efecto, nada más. Les puedo colocar, díganme, el PAX3, ¿cuál es su posición cromosómica? ¿Saben leer después del PAX3? A ver, ¿en qué cromosoma se encuentra? ¿En qué brazo? ¿Largo o corto? El 3, ¿qué significa? Banda, la 6. ¿Banda, seguro? ¿O la región? 3, región, 6. ¿Y el otro es 1? Y la subbanda, ¿verdad? La sub. Muy bien, ¿están? Tienen nociones de citogenética, ¿no? Están aprendiendo. Ya, entonces chicos, otro tipo de enfermedad, varios genes, un solo efecto, también estamos hablando de la osteogénesis imperfecta, ¿no? Que es de tipo dominante, autosómico o autosómico recesiva también, ¿no? En este caso involucra 2 genes que se encuentran en el cromosoma 17 y en el cromosoma 7, los cuales va a hacer en un solo efecto características clínicas, ¿no? Huesos frágiles, ¿no? Los huesos frágiles. Y no se han dado cuenta también que la edad también influye en la expresión de los genes. Por ejemplo, el cáncer, ¿por qué comienza a aparecer a los 40, 50 años? ¿Por qué no me aparece cuando yo, al primer año de vida? ¿Por qué algunas enfermedades se expresan cuando tenemos 40, 50 años? ¿Por qué no apareció cuando recién nacía? A ver, compañero. ¿Por qué? ¿Por expresión? Si tenemos la enfermedad de Huntington, que es la enfermedad de Huntington es una repetición de tripletes, que son más de 77 CAG. Se repite más de 77. Normalmente cuando una persona nace, puede tener, si tiene una predisposición a tenerlo, pueden hacer con 27, pues así. Pero conforme va avanzando en la edad, ya le va aumentando los tripletes que se van duplicando. Sí, está. Sí, 70%, 80%, ¿no? Con respecto a la enfermedad de Huntington, como dice su compañero, son tripletes, pero hay que entender que estos tripletes uno lo determina a nivel genético mediante un examen que se llama electroforesis por poliacrilamida. Entonces, cuando nosotros detectamos la enfermedad de Huntington, vamos a ver tripletes, que estos tripletes pueden ser repeticiones de 35, 45, ¿no? La enfermedad se agrava cuando hay más tripletes, como dice su compañero. Pero eso yo lo puedo ver en una persona tal vez de 30 años o de una persona de 40 años, 50 años. Lo que yo les quería indicar o mencionar o ser incisivo es que un término que su compañero utilizó, la predisposición de cada individuo, ¿no? Nosotros no sabemos
a nivel genético, salvo que hagamos un secuenciamiento genómico completo de cada uno, y está muy costoso, está muy carito, yo me lo he hecho, pero cada uno se puede hacer su secuenciamiento genómico, ¿no? O exómico también, el secuenciamiento exómico, para de alguna manera ver a nivel genético qué tipo de enfermedades ustedes están susceptibles a tener. Probablemente haya una región que ustedes a los 40 o 50 años esté involucrado varios genes con varias mutaciones y que se asocie tal vez con un Parkinson, con una enfermedad de Alzheimer, con un mal cardíaco, una epilepsia, un tipo de cáncer, ¿no? Pero para eso el analista, el informático, tiene que analizar todas sus secuencias genéticas. Es mucha información. Hacer un secuenciamiento genómico o exómico involucra el análisis de millones de secuencias que se van a secuenciar, ¿ya? Pero ustedes, Dios no quiera, puede ser que tengan una predisposición más adelante tal vez a activar la expresión genética de algo maligno, ¿no? Obviamente que todo puede estar influenciado por el ambiente. Si ustedes toman mucho, fuman mucho, ¿qué les puede pasar? ¿Un cáncer al pulmón? Pues no. Probablemente no, probablemente sí. Es como que ustedes estuvieran abriendo a nivel genético esas llaves que ustedes están predispuestos a tener la enfermedad. Entonces, lo mismo acá, hay tendencias, hay enfermedades ya estudiadas que hacen de que un individuo, según su estadio de vida, tenga ciertos tipos de enfermedad. Son estudios, ¿no? O son estadísticas, ¿no? Entonces, el término ya, si hablamos de epigenética, yo les había mencionado que en epigenética son cambios heredarios de la expresión genética que dicen de luego sin cambio de la secuencia del ADN. Si yo les pongo en el examen de epigenética, produce una alteración, puedo ponerle otros términos para confundirlos, ¿no? Una alteración, una variante, un polimorfismo, una mutación en la secuencia del ADN, ¿sí o no? No, pues nada de eso produce en la secuencia del ADN, nada de eso. La epigenética no produce ningún cambio, ninguna mutación, ningún polimorfismo, nada en la secuencia del ADN. Ya pasamos ya a ver el ADN, respecto al ADN, pero ahorita lo vamos a volver a tocar. Entre los mecanismos epigenéticos, como su compañero me mencionó, está involucrado la metilación del ADN y la modificación distónica. Muy importante saber que cuando hablamos si de una secuencia de ADN yo metilo, o sea, este factor va a metilar una secuencia, no la va a cambiar su secuencia, la va a metilar, se va a incorporar este metilo se va a incorporar al carbono de una base nitrogenada. Este metilo se va a incorporar al carbono de una base nitrogenada, por ejemplo la citosina, convirtiéndose en 5-metilcitosina. ¿Dónde se va a anclar? En las islas CpG. ¿Qué son las islas CpG? Citosina I, citosina guanina, unida mediante triple enlace o doble enlace. Triple enlace y tiene un fosfato. La citosina y guanina, nosotros en nuestras secuencias es rica. Casi 60-70% de una secuencia larga contiene citosina y guanina. Es decir, tiene isla CpG. Si yo agarro el grupo metilo y lo coloco encimita nada más, no cambio la secuencia, lo pongo encimita nada más de la base nitrogenada, ¿la va a activar o la va a desactivar? ¿O va a activar la expresión genética o va a inhibir la expresión genética? ¿Qué hacen los grupos metilo? O la metilación del ADN. ¿Activa o desactiva? Activa. ¿Segura? El grupo metilo lo que hace es desactivar la expresión genética. Desactiva. Si yo agarro un grupo metilo y te lo coloco en la cabeza, tú te vas a dormir, te vas a desactivar. Hablando metafóricamente. Pero si yo agarro un grupo
acetil y el acetil lo coloco en la secuencia promotora, ¿va a activar para codificar un gen, sí o no? El acetil, los grupos acetilos. Sí, entonces en el examen yo les puedo poner grupo metilo activa y grupo acetil desactiva. O al revés. A ver, ¿al revés o no? ¿Lo estoy diciendo bien o no? ¿El grupo metil que activa o desactiva? Desactiva. El grupo metil desactiva y el acetil activa. El acetil activa. ¿Están atentos? ¿Están atentos? Ya chicos, entonces esa es la epigenética. La epigenética. Ahora ahora cuando se habla de enfermedades, uno dice, yo les he dicho que hay que hacer secuenciamiento genómico, ¿no? Para ver qué tipo de enfermedades tengo, qué tipo de enfermedades puedo ser susceptible. Pero solamente estaría en mi secuencia de ADN o también podría ser a nivel epigenético. Varios cánceres que ahora hay, o varias enfermedades, ahora se estudia la epigenética. Se estudia la epigenética, se estudia la proteómica, la metabolómica. Entonces, no todo es a nivel genético. No es que yo me hago mi examen a nivel genético y todo sale limpio y digo, uy, voy a vivir bien, voy a estar bien. No. Hay diferentes factores en el ambiente que involucran enfermedades que están relacionadas con la epigenética. Entonces, varios cánceres que ahora se estudian están relacionados con la epigenética. Y cuando hablamos de epigenética, vamos a hablar términos de impronta genómica y otros tipos de cosas que lo veremos tal vez cuando terminen su refiriendo. ADN mitocondrial. El ADN mitocondrial, ¿cómo sería el patrón de herencia? ¿Por la línea paterna o materna? Materna, ¿verdad? Entonces, si nosotros tenemos un óvulo, obviamente el óvulo tiene su ADN, tiene su mitocondria, el espermatozoide tiene el ADN, tiene su mitocondria, pero al momento de unirse y formar el cigoto, ¿no? Las mitocondrias del espermatozoide no van a ir, solamente van a ir las mitocondrias de la mujer, nada más, produciendo así un tipo de herencia, un patrón por la línea materna. Y si nosotros hacemos un árbol genealógico, un heredograma, vamos a ver que la transmisión es solamente por la línea materna, nada más. Acá hay algún tipo de características que tiene el ADN mitocondrial. Leerlas ahorita, decirles de cada una de ellas sería en vano, porque estas cosas memorísticas. Si yo les pregunto, por ejemplo, la doble es un tipo de doble hélice con 16.579 pares de base. Es un tipo de información memorística, pero les puedo preguntar en el examen, ¿no? Para que se lo memoricen. Si les digo, por ejemplo, no sé, les digo, a ver, forma circular contiene 37 genes, les puedo poner ahí 39, 40, 35, para que caigan, ¿no? Entonces, es un tipo de memoria que a mí no me gusta, pero es un tipo de información si es que ustedes pueden leerla. Ahora, entre el mapa genético de las enfermedades mitocondriales tenemos varios, e implica diferentes también tipos de órganos que pueden verse afectados por un tipo de alteración mitocondrial, ¿no? Entonces, había mencionado que el actual campo de la estructura de las eras ómica, proteómica, metabolómica, transcriptómica, genómica. Ahora, todo este tipo de áreas o disciplinas se correlacionan y se estudia a nivel bioinformático. Al final se necesita la bioinformática. Es muy importante en un estudio genético multidisciplinario tener un expertise bioinformático. Es muy importante. Eso ya estaríamos hablando de un software o un computador, que es ahí donde adentro vamos a ver todas esas variantes que le salen al individuo, todas las variantes, y cómo interpretarlas. Cómo yo interpreto una variante y digo, esta variante es una mutación y que puede ser patogénica para el individuo A. ¿Cómo puede ser patogénica para el individuo B? O no solamente puede ser patogénica, puede ser benigna. Hay variantes
patogénica, las variantes se dividen en tres. Patogénica, benigna y el BUS. ¿Qué significa BUS? B, V o B chica, U y S. ¿Qué significa BUS? Ya lo están buscando ahí en el variantes de significado incierto. Cuando yo analizo un genoma y veo esas variantes de significado incierto, es porque no tienen todavía a nivel mundial una relevancia o un significado clínico. Entonces yo le digo, esa persona tiene una variante o tiene un BUS que cuando yo le hago un informe, no lo voy a saber asociar con algún tipo de enfermedad. Entonces, a nivel mundial, ya hay variantes patogénicas muy bien estudiadas, hay variantes benignas muy bien estudiadas, y hay variantes de significado incierto. Yo no me puedo mandar en un informe clínico, en un diagnóstico, diciendo, esa variante que tú tienes te puede producir algún tipo de enfermedad. Yo lo tengo que relacionar con una base de datos a nivel mundial. Y todo eso se hace a nivel bioinformático, a nivel bioinformático. Y hay algunas aplicaciones de la biología celular y genética que ustedes, como futuros médicos, si les interesa la parte de la genética, la genómica, la proteómica, la metabolómica, ustedes podrían entrar, ¿no? Si ustedes quieren estudiar medicina genómica, farmacogenética, también que es muy bonito, o farmacogenómica, medicina molecular o patogénica, terapia genética, ingeniería genética, un campo muy amplio, ¿no? Entonces, cuando hablamos de mutación, la mutación siempre es maligna. Cuando hablamos de una mutación, cuando yo te digo, oye, tú tienes una mutación, pero yo le estaría diciendo despectivamente para él algo malo, porque sería también una mutación benigna también. Por ejemplo, ¿no? Ustedes a nivel histórico se han desarrollado mediante un proceso de ¿qué? De evolución, ¿no? De selección, o algunos no creen en bueno, tal vez algunos, no sé, bueno, mediante un proceso de selección. Y en este proceso de selección, cuando ustedes eran primitivos, de una especie antigua, han ido actualmente, durante todos esos millones y millones de años que han pasado, han habido variaciones a nivel de la secuencia genética, ¿sí o no? Entonces, esas variaciones de selección natural han sido variaciones benignas, tal vez para adaptarse al medio ambiente. Entonces, no siempre, cuando hablamos de mutación, tenemos que hablar de una mutación de una manera maligna, ¿no? Puede haber sido por un proceso o por otro proceso de selección. Pero yo, en este caso, para fines didácticos, la mutación lo voy a hablar de cierto tipo de manera relacionado a un cambio de un aminoácido. Por ejemplo, yo tengo esta secuencia estándar: adenina, adenina, timina, timina, citosina, guanina, pero en esta posición de la guanina ha habido un cambio. ¿Qué cambio ha habido? Guanina por adenina, ¿cierto? En la secuencia original pudo haber producido otro cambio más grosero. Y en esta secuencia pudo haber producido otro cambio más grosero. Entonces, estos cambios nucleotídicos pueden de alguna manera o puede involucrar la mala formación de una proteína que ya ha sido asignada, ¿no? Y para eso nosotros tenemos también que entender que este tipo de variantes tienen formas de transición y de transversión. ¿Cuáles eran las purinas? Adenina y guanina, ¿verdad? ¿No? Ya. Cuando es transición, entonces se va a producir un cambio entre las mismas familias de las bases nitrogenadas. Por ejemplo, si estas son las purinas, la transición va a ser un cambio entre adenina y guanina,
Y si tienes la pirimidina, va a ser un cambio entre la timina y citosina y viceversa, nada más. Lo rojito, nada más. Y si yo les digo que una transversión, la transversión van a hacer cambio entre familias. Por ejemplo, adenina por citosina o citosina por guanina, guanina por timina o timina por guanina. Entonces, si yo en el examen les digo, ha habido un cambio entre una guanina por una citosina, ¿ustedes qué dirían? ¿Que es una transición o una transversión? Transversión, ¿verdad? Transversión. Muy bien, puede venir en el examen. ¿Ah? Ya voy terminando, chicos, ¿ya? Listo, chicos, entonces también mutaciones a nivel del ADN, vamos a ver también deleciones, que ustedes ya saben que es una delesión, una duplicación, una inserción, una expansión, son tipos de mutaciones. Y el efecto que causa este tipo de mutaciones a nivel del aminoácido, si yo hablamos de una mutación no sense nada más, esta mutación va a ocasionar parada. Se para y ya no se forma la proteína. Stop nada más. Entonces, si en el examen yo les digo qué tipo de mutación está relacionada con la parada de una proteína o el stop, sería una mutación mutación non-sense, ¿no? Y la mutación missense, lo que hace la mutación missense es que el cambio nucleotídico o de base nitrogenada me va a generar, en vez del triptófano, me va a generar la cisteína. Entonces, ¿cómo sería? Hay un cambio de aminoácido, la mutación missense, ¿no? Este es otro tipo de mutación, friendship también, que es un tipo de variante de mutación. Y hay diferentes tipos de causas de mutaciones, ya para ir terminando, hay diferentes tipos de causas de mutaciones, que no solamente que puede ser espontánea, o también puede estar relacionado por factores químicos o agentes externos, ¿no? Como las radiaciones ionizantes, no ionizantes. Ahora, ¿ustedes alguna vez le han hecho examen de paternidad? Porque en la paternidad mucho se habla de marcadores, o también se puede estudiar en la forense. Cuando haces estudios de paternidad y estudios forenses, lo que se trata es de asociar entre un individuo a otro sus marcadores moleculares para ver cierto grado de similitud, ¿no? ¿Cómo hacen los forenses para saber de que una persona, que esta persona que tal vez estaba calcinada, le pertenece a esa persona? ¿Cómo hacen para...? Un tipo puede ser de huellas, ¿no? Pero ¿qué curso estoy hablando ahorita? Molecular. Molecular estamos hablando, ¿no? Entonces, a nivel molecular, ¿cómo hacen para asociar estas dos personas? A nivel molecular. ¿Mediante qué? ADN. Mediante marcadores genéticos. Y un marcador genético esencial puede ser los polimorfismos. Los polimorfismos que ahora se habla que son tipo benignos. Entonces, si yo le digo, su compañero con su compañera, más o menos somos Homo sapiens, ¿no? Tenemos el mismo genoma, pero con algunas variantes, porque ella viene de otro tipo de características a nivel familiar y su compañero tiene otro tipo de características a nivel familiar. Pero si yo evalúo sus polimorfismos, yo puedo ver ahí cierto tipo de variantes relacionadas o selectivas, unas variantes ya relacionadas o selectivas para ver una mayor diferencia. ¿Qué puede ser a nivel de una prueba de paternidad? Si yo le hago una prueba de paternidad y evalúo, comparo el ADN de su compañera, de su compañero, no me va a salir 99%. No me va a salir 23%, 40%. Porque va a haber marcadores que sí se van a ser igualitarios en algunos tipos de posiciones genómicas y la mayoría no va a ser. Pero si yo hago un comparativo entre mellizos, ¿qué pasaría? Que estos marcadores, la mayoría va a ser
similar. Eso es cuando se habla más o menos de polimorfismo. Variantes en secuencias genómicas que de alguna manera nos sirve para asociar, ¿no? ¿Qué cosa? Y ustedes, chicos, ya para terminar, a ver, esto ya es un poquito más, a ver, 1:30 diré. bueno, ya por el tiempo que me pasó, quería explicarles un poco del 4:30. pensamiento de nueva A la generación, 1:45 todo. pero son etapas que uno hace en el laboratorio para secuenciar su genoma, ¿no? Para secuenciar el genoma. ¿Ustedes, chicos, alguna vez les han hecho un hisopado para ver el COVID? Sí. Seguro a varios. Y por ahí les han hablado de PCR. Seguro lo han hecho en el laboratorio, la PCR también, ¿no? Tal vez habrán hecho una PCR convencional. Pero lo que ustedes les hacían en el COVID era una PCR en tiempo real, una PCR o también llamada PCR cuantitativa o qPCR. Y cuando ustedes han escuchado de electroforesis, ¿qué es la electroforesis? Mediante un campo eléctrico, ustedes colocan la muestra de ADN y esta muestra de ADN va a migrar del polo, ¿de qué polo migraría? ¿Del polo positivo al negativo o del negativo al positivo? El ADN. A ver, piensen, ¿de qué polo a qué polo iría? Ya esta va a ser pregunta de examen, ¿ya? ¿De qué polo a qué polo migraría? Pregunta fija para el examen, ¿ya? El ADN en una electroforesis horizontal con agarosa. ¿De qué polo a poco? A ver, me habían mencionado que el ADN era negativo o positivo. Entonces, si hablamos de negatividad, estamos hablando de aniones, ¿no? O cationes. Aniones, ¿no? Ya. Y la electroforesis tiene un polo positivo y un polo negativo. Va del polo, este anión, que es el ADN, este anión que es el ADN. El polo positivo es cátodo o ánodo. Cátodo o ánodo. Cuando hablamos de aniones, hablamos de que el anión es negativo. Pero cuando hablamos de ánodo, el ánodo es positivo. Si nosotros decimos ánodo, es positivo. Cátodo, negativo. Pero cuando hablamos de aniones, el anión es negativo y el cation es positivo. Esto los puede confundir un poco. Entonces la pregunta del examen va a ser: ¿el ADN va del ánodo al cátodo o del cátodo al ánodo? Ya, los dejo, esas preguntas los dejo para la siguiente, ¿ya? Chicos, nos vemos, hasta luego. Vamos en la noche. O especial.